Buenas a todos. El día de hoy, con un proyecto de Big Data, vamos a presentar el sistema de análisis para monitoreo de páramos en Colombia, con mi grupo, Luis Nicolás Bernal Silva, Carlos Andrés Romero Rodríguez y Juan Andrés Pinzón Carrillo, y yo, Corezaldo, Juan Hernández. Cada uno va a explicar una parte importante de este proyecto, empezando por mí, que es la presentación del grupo que antes mencionado, y cómo se realizaron los datos en Power BI monitoreando los que tenemos en la base de datos. Mi compañero Carlos les mostrará el problema, el por qué lo elegimos. Mi compañero Nicolás les hablará acerca de la arquitectura del sistema y la página que realizamos. Y mi compañero Juan Andrés, por último, se encargará de hablar del prototipo y del hardware utilizado que realizamos para este proyecto. Los dejo con mi compañero Carlos, que les hablará de por qué monitorear los páramos y por qué son importantes. Buenas noches, mi nombre es Carlos Romero y les voy a explicar por qué es fundamental monitorear los páramos. Los páramos son ecosistemas únicos en el mundo, presentes principalmente en los Andes, son los grandes reguladores naturales del agua, alimentan ríos, humedales y ciudades enteras. Sin embargo, su equilibrio está siendo amenazado por el cambio climático, la contaminación y la intervención humana. ¿Por qué es importante monitorearlos? La magnitud del problema como tal en Colombia tiene 37 complejos de páramos y de ellos proviene el 70% del agua potable del país. A pesar de su importancia crítica, sin un monitoreo continuo es imposible detectar cambios a tiempo. Las zonas de alta montaña son de difícil acceso para inspección manual, por eso necesitamos una solución automatizada, escalable y en tiempo real. Exactamente lo que construimos. Muchas gracias a mi compañero Carlos Romero y ahora mi compañero Luis Nicolás Bernal les explicará un poco de la arquitectura del sistema. Buenas noches, mi nombre es Nicolás Bernal y les vengo a explicar la arquitectura de nuestra solución. Pues el sistema se divide en cuatro etapas. Primero, la captura, donde los sensores que disponemos conectados al SP32 leen el ambiente. Segundo, la transmisión, que ocurre a través de vía Wi-Fi. Tercero, el almacenamiento en SQL Server en SOME. Y cuarto, el análisis y visualización mediante un proceso de ETL y Power BI. Profundizando en los detalles técnicos, la lectura ocurre cada 5 minutos de forma automática y continua. El protocolo de comunicación es HTTP y REST API, con payloads en JSON. El modelo de datos implementados es un modelo estrella, una tabla de hechos y cuatro dimensiones. Y todo desencadena en 15 reglas de alerta automática que clasifican el estado como sin riesgo, advertencia o crítico. Buenas noches, soy Juan Pinzón y les voy a hablar un poquito de los componentes con los que hicimos nuestro prototipo. Para empezar tenemos el SP32, que es básicamente el cerebro, es el que procesa toda la información y el que lo transmite. El sensor de HT11, que es el que mide la humedad y la temperatura ambiental. El higómetro, que es el que se pone bajo tierra, que registra los niveles de humedad del terreno. Un módulo relé que nos permite activar funciones externas si así lo deseamos. Necesitamos una power bank que nos da autonomía perfecta y una capa protectora para fundirnos de las diferentes condiciones que hay en los páramos. En cuanto a la parte técnica del hardware, el SP32 está programado en Arduino IDE y enviado JSON por Wi-Fi cada 5 minutos. Nosotros específicamente medimos tres variables en tiempo real, los que son la temperatura, la humedad relativa en porcentaje y la humedad del suelo. Y la conectividad usa el Wi-Fi 2.4 Hz integrando el SP32, enviando datos HTTP al servidor en render. Y todo el ensamblaje usa conexiones en protobar y está empacado en una caja impermeable para el despliegue fijo en campo. Y pues como pueden ver, esas son las imágenes del circuito y del prototipo ya terminado. Gracias a mi compañero Luis Nicolás y a Juan. Acto seguido les explicaré un poco más a fondo de para qué recoleccionamos estos datos. Todo lo tenemos en una base de datos cargada en la nube, la cual es OME, y de esa base de datos creamos la multidimensional, la cual tiene el hecho, que es las lecturas ambientales y las dimensiones, que son la del tiempo, la estación, la del sensor y la de la condición ambiental. Esto por medio de ETL,
que es extraer los datos, transformarlos y cargarlos de nuevo, hacemos que los datos sean más fáciles de leer para poder, de alguna manera, graficarlos mejor en Power BI. El dashboard que se hace en Power BI es por medio de conexión a SQL, por medio de la base de datos pública. Esto tiene acceso público pues al sitio que está cargado en render. Cada dato se actualiza en tiempo real. Cada vez que el sensor toma un dato, se carga directamente en la base de datos y a la vez en la página de render. El objetivo de hacer estas mediciones y el objetivo del dashboard en Power BI es generar los datos y graficarlos para así entender qué está pasando, la humedad y demás. Hicimos algunas gráficas de temperatura para la lectura en tiempo real del sensor, gráficas de tendencias y alertas ante valores críticos, un mapa geográfico de donde hay más zonas, en los páramos que hay más zonas de alertas, las tendencias históricas, que son los análisis por hora, día, mes y trimestre de cada páramo, y pues el acceso público del tablero de Power BI en la nube también. De lo que podemos ver acá realizado en Power BI, se hicieron un monitoreo de páramos, se hizo un storytelling de por qué elegimos este monitoreo de proyecto de páramos en Colombia. Elegimos algunos páramos que vimos sencillos de monitorear. Graficamos la humedad del suelo por estación, las alertas que había, la temperatura mínima del suelo, la humedad del suelo que estaba máxima, la temperatura máxima, en qué estaciones y qué páramos tenían temperaturas más largas o más críticas, para así poder hacer ese análisis más exhaustivo. Como conclusiones, y para cerrar esta presentación, notamos que tuvimos una integración exitosa del IoT más el Big Data para poder monitorear en la base de datos y aparte en la página los datos cargados en tiempo real por el sensor. El sensor y el módulo, que es el cerebro, permiten la captura continua en zonas remotas del páramo. El modelo multidimensional que utilizamos habilita el análisis histórico profundo. En Power BI conectado a Sume, pues entrega las visualizaciones interactivas y hace que sea más fácil prevenir estas alertas de humedad. Y la arquitectura, pues esperamos que sea escalable a otros ecosistemas y contextos del Smart City. Muchas gracias.